Desde el primer instante en que apareció el Indoraptor en Jurassic World, el Reino Caído, muchos espectadores pensaron que se trataba de la criatura más temible que se podía imaginar. Una mezcla genética brutal, una silueta siniestra, garras letales y un nivel de agilidad inhumano. Todo en él parecía diseñado para matar, pero lo que pocos saben es que la naturaleza, con toda su crueldad y perfección evolutiva, ya había creado algo incluso más aterrador. Un depredador real, ancestral y letal, cuyo diseño no salió de un laboratorio sino de millones de años de selección natural. El nombre no es tan famoso, pero su historia es suficiente para helarte la sangre. Megaraptor. El depredador, descubierto por primera vez en Argentina, parecía sacado de una pesadilla prehistórica. En un principio, se creyó que su enorme garra pertenecía al pie, lo cual lo colocaba en la categoría de un raptor colosal. Sin embargo, el hallazgo posterior reveló una verdad aún más escalofriante. Esa garra de 30 centímetros no estaba en su pierna, sino en su mano. Una cuchilla curva, perfectamente diseñada para desgarrar, que se alzaba como un arma blanca natural, capaz de rivalizar con los cuchillos más letales creados por el ser humano. Una especie de espada viviente, sostenida por un brazo robusto, musculoso, adaptado para manejar esa herramienta con precisión y fuerza devastadora. Y no estaba solo. El Megaraptor era solo el primero de una familia que hoy conocemos como los Megaraptóridos. Desde su descubrimiento, se han identificado al menos 11 géneros distintos dentro de este grupo, repartidos en diversos continentes. Cada nuevo hallazgo ha desenterrado no solo fósiles, sino fragmentos de una pesadilla evolutiva que fue perfeccionándose con el tiempo. Un linaje de cazadores ágiles, fuertes y equipados con un arsenal que hacía temblar a cualquier otra criatura que compartiera su hábitat. Las garras de estos animales no eran simples extensiones óseas, eran cuchillas dobles. Su segundo dedo también portaba una garra curva y alargada, afilada como la primera. Y aunque el tercero no era tan imponente, sí era lo suficientemente fuerte y agudo como para rematar un ataque. Lo más inquietante no era solo su longitud, muchas veces de más de 30 centímetros, sino que probablemente estaban recubiertas por una vaina córnea que podía aumentar su tamaño en un 30%. Lo que significa que el filo real era incluso más extenso y letal de lo que los fósiles indicaban. Pero no eran simplemente cuchillas grandes. Estas estaban impulsadas por brazos desproporcionadamente grandes para un terópodo, llenos de músculos y con huesos construidos para soportar movimientos rápidos, flexibles y poderosos. No se trataba solo de cazar, sino de destruir. Un Megaraptor podía blandir sus garras como un guerrero experto, al estilo de una espada, una lanza o incluso ambas al mismo tiempo. Un tajo, una estocada, un desgarrón, y con cada movimiento, la víctima sufría daños catastróficos en tejidos, órganos internos y huesos. Incluso después de matar, sus armas seguían cumpliendo una función. Las evidencias sugieren que utilizaban sus garras para desgarrar cadáveres, desmembrar a sus presas y acceder a zonas difíciles, como el interior de la cavidad torácica o el abdomen. Nada se desperdiciaba. Era una combinación eficiente de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Cada herida infligida que era un recordatorio de lo perfectamente adaptados que estaban para la carnicería. Ahora bien, si todo esto parece suficiente para evitar cruzarse con uno, hay algo aún más inquietante. Dependiendo del tamaño de su presa, cambiaban la estrategia. A enemigos grandes les llovían ataques estratégicos y zarpazos brutales que los llevaban al colapso. A víctimas pequeñas, del tamaño de un ser humano, el método era peor. Pero las primeras atrapaban con sus garras, luego las atravesaban como brochetas y finalmente las devoraban, muchas veces estando aún vivas. Como si una persona comiera una rebanada de pizza,
solo que la pizza gritaba. El diseño de sus hombros, altamente flexibles, les permitía levantar objetos hacia su boca con total facilidad. Un gesto que hoy parecía anatómicamente inusual en otros depredadores, pero que los megaraptóridos era totalmente funcional. Aunque sus mandíbulas no tenían una potencia extrema, estaban equipadas con una dentadura sorprendentemente variada. Cada especie parecía portar un set de dientes diferente, como si tomaran prestadas características de otros grandes depredadores del pasado. Algunos tenían dientes similares a los tiranosaurios, fuertes, con forma de cincel y una sección transversal en forma de D. Otros poseían dentaduras más puntiagudas, como colmillos diseñadas para perforar. También estaban los que presentaban dientes similares a los de pequeños depredadores ágiles, con un lado liso y el otro dentado, perfectos para cortar carne con precisión. E incluso habían ejemplares con dientes comprimidos lateralmente y parecidos a los de tiburones, capaces de arrancar grandes pedazos de carne de un solo bocado. La diversidad de dientes en este grupo reflejaba una capacidad de adaptación sin igual. No importaba si la presa era grande, pequeña, rápida o protegida por una gruesa piel. Siempre había una herramienta a disposición para lidiar con ella. Esta versatilidad también superaba por mucho la boca del propio Indoraptor, que más que morder se especializaba en sujetar. En comparación, la maquinaria bucal de los megaraptóridos era un museo de armas biológicas. En cuanto a su tamaño, la realidad también superaba a la ficción. Algunos miembros del grupo alcanzaban los 7.5 metros de largo y pesaban más de 1 tonelada, una cifra que ya los colocaba al nivel de los dinosaurios híbridos de película. Pero eso era apenas el punto medio del espectro. Otros como el Tratayenia o el Orcoraptor superaban los 8 metros. Y en la cima de esta cadena se encontraba un verdadero titán prehistórico, el Maip. Este depredador, descubierto en Argentina, no solo era el megaraptórido más grande jamás registrado, sino que también fue uno de los carnívoros más imponentes de Sudamérica. Con una longitud estimada de 10 metros, superaba en tamaño incluso a los alosaurios más grandes. Sus presas incluían desde hadrosaurios hasta anquilosaurios. Él probablemente también desafiaba ocasionalmente a tiranosaurios, criaturas colosales que, aun con su tamaño, no estaban completamente a salvo de sus garras. Los científicos estimaban que las zarpas de Maip podrían haber alcanzado los 37 centímetros o más, otorgándole el título del animal con las garras más largas jamás conocidas, superando incluso al más siniestro de los personajes de ficción. Su nombre, lejos de ser una simple etiqueta científica, evocaba la esencia misma del terror. Derivado de la mitología Aonikenk, Maip significa la sombra de la muerte, una entidad que mata con el viento helado. Y no podía haber decepción o descripción más precisa para una criatura que se desplazaba silenciosamente, atacaba con furia y dejaba tras de sí solo restos, ecos y frío. El verdadero horror no solo estaba en las garras, la fuerza o la brutalidad con la que atacaban, sino cómo se movían. Uno podría pensar que un animal de ese tamaño sería torpe o lento, pero no. Los megaraptóridos eran ligeros, mucho más de lo que sus huesos indicaban a simple vista. La clave estaba en su estructura ósea, eran huecos, extremadamente huecos. Su esqueleto, como en el de algunas aves actuales, estaba lleno de cavidades neumáticas que los hacían notablemente livianos sin sacrificar resistencia. Esto no era un detalle menor, significaba que estos cazadores podían moverse con una agilidad impensada para su tamaño. Por ejemplo, un megaraptor de 1 tonelada podía ser un 50% más liviano que un Allosaurus de la misma longitud, y algunos miembros como el Australovenator apenas superaban los 300 kilos, a pesar de medir más de 6 metros de largo.
La conclusión era obvia: estos animales eran veloces, ágiles y podían emboscar a su presa con una precisión quirúrgica. Auténticos asesinos prehistóricos con la eficiencia de una ninja y la fuerza de un carnicero de acero. Su estructura ligera no era el único elemento que los volvía letales en movimiento. Sus patas eran delgadas pero fuertes, con proporciones similares a las de los celurosaurios, otro grupo conocido por su velocidad. Todo su cuerpo parecía construido para la persecución, el salto, la emboscada. Una máquina de matar optimizada por la evolución durante decenas de millones de años. Pero el horror no terminaba con la cacería. Los registros fósiles revelan otro aspecto inquietante: la agresión entre ellos. Uno de los hallazgos más perturbadores proviene de un espécimen de Murusraptor, un género argentino que presentaba una infección craneal severa. La causa probable: 2 heridas punzantes en el cráneo, compatibles con mordidas de su propia especie. La herida se infectó tanto que los investigadores creen que este individuo murió por complicaciones derivadas del ataque. Esto revela una dimensión aún más oscura. Los megaraptóridos no solo eran cazadores eficientes, sino que también libraban violentos enfrentamientos entre sí. Peleas territoriales, disputas con pareja o comida, o simplemente el resultado de convivir con bestias igualmente peligrosas. El dominio de estos depredadores fue tan amplio que lograron extenderse por 3 continentes: Sudamérica, Asia y Australia. Se han encontrado fósiles en países como Argentina, Japón, Tailandia y el ya mencionado caso australiano. Su éxito no fue momentáneo. Se trató de una familia que perduró por más de 84 millones de años, una cifra que supera por mucho a otros grupos famosos de dinosaurios. Mientras que los tiranosaurios existieron por aproximadamente 16 millones de años y los espinosaurios por cerca de 46 millones, los megaraptóridos casi duplicaron a sus competidores en longevidad evolutiva. Esto no fue producto del azar, fue el resultado de una especialización extrema, de una capacidad de adaptación asombrosa y de una eficiencia o eficacia depredadora que los mantuvo en la cima durante generaciones. Durante buena parte de su existencia, estos animales compartieron territorios con otros grandes carnívoros, como los Carcharodontosaurus, gigantes que muchas veces eran incluso más grandes que ellos. Sin embargo, los megaraptóridos no necesitaban igualar ese tamaño para competir. Lo suyo era la velocidad, la maniobrabilidad, la técnica. Mientras sus rivales eran torres de músculo y poder, ellos eran sombras letales que se deslizaban entre árboles y rocas para atacar desde puntos ciegos. Solo después de la extinción de estos otros gigantes, hace unos 90 millones de años, fue cuando los megaraptóridos comenzaron a crecer aún más en tamaño. La desaparición de sus competidores les abrió el camino hacia la supremacía total en sus ecosistemas. Y si había algo que distinguía a estos cazadores de otras especies de terópodos, era el misterio que los rodeaba. Ni siquiera los paleontólogos se ponen de acuerdo sobre su verdadera clasificación. En un inicio se creyó que eran dromeosáuridos, gigantes, por la forma de su garra y su complexión, pero eso fue descartado. Sus pies no tenían la típica garra aumentada en el segundo dedo, característica del linaje Raptor clásico. Luego se pensó que podían ser parte del grupo Neovenatoroide, por el parecido en sus huesos neumáticos. Tampoco encajaba del todo. Hoy en día hay 2 hipótesis principales. La primera sostiene que podrían ser tiranosauroides, lo que los emparentaría con los famosos Tyrannosaurus rex. La segunda los coloca dentro del grupo de los celurosaurios, no tiranosauroides. Una clasificación más vaga pero igualmente fascinante. Sea cual sea su origen, lo cierto es que los megaraptóridos son una anomalía, un grupo que no encaja, un eslabón oscuro y letal entre varios linajes de depredadores. Su origen geográfico también está envuelto en incertidumbre. Los indicios actuales apuntan a Asia como su posible cuna durante las últimas etapas del Jurásico. Desde allí, habrían migrado hacia Australia en el Cretácico temprano,
expandiéndose después hacia Sudamérica a través de conexiones terrestres que hoy ya no existen, como la Antártida. Estos no eran simples depredadores, eran exploradores, colonizadores y supervivientes. Dondequiera que llegaban se convertían en los principales cazadores del lugar. A pesar de su impresionante historial evolutivo, ni siquiera estos titanes pudieron sobrevivir al cataclismo final. Hace 66 millones de años, el impacto de un meteorito en la actual península de Yucatán acabó con 3/4 partes de la vida de la Tierra, incluyendo a todos los dinosaurios no avianos. Fue el único evento lo suficientemente poderoso como para eliminar a los megaraptóridos. Ni depredadores rivales, ni cambios climáticos, ni escasez de presas lograron hacerlo antes. Solo una catástrofe global puso a su reinado fin. Y sin embargo, el legado de estos animales no ha desaparecido del todo. Sus fósiles siguen siendo hallados, sus misterios continúan desafiando a los paleontólogos, y sus características siguen asombrando a cualquiera que los estudie. En una historia llena de monstruos legendarios, híbridos cinematográficos y depredadores aterradores, los megaraptóridos representan la verdad que supera a la ficción. No fueron diseñados por humanos, sino por la naturaleza misma. Y lo que lograron fue, durante millones de años, los megaraptóridos presenciaron transformaciones geológicas, climas extremos y la evolución de incontables especies. Y pese a todos los cambios, no lograron sobrevivir, prosperaron. Su secreto no estaba en la suerte, sino en la biología. Cada aspecto de su anatomía estaba afinado con precisión quirúrgica. Fuerza, velocidad, agilidad y estrategia se entrelazaban en un equilibrio casi perfecto. No había nada innecesario. Cada elemento de su cuerpo tenía una función clara: cazar, dominar y resistir. Lo más fascinante de su diseño era, sin duda, la especialización de sus brazos y garras. Mientras otros grandes terópodos como el Tyrannosaurus Rex veían cómo sus extremidades anteriores se reducían hasta casi desaparecer, los megaraptóridos evolucionaban en la dirección opuesta. Sus brazos crecieron, se fortalecieron y ganaron movilidad. Dejaron de ser simples apéndices para convertirse en verdaderas armas. Eran largos, musculosos y articulados, capaces de movimientos complejos. Más que brazos, eran herramientas ofensivas con un rango de acción letal. A diferencia de otros depredadores que dependían casi exclusivamente de su mordida para matar, los megaraptóridos tenían un arsenal variado. Podían atrapar, empalar, desgarrar o despedazar con sus garras delanteras, dejando la boca como un recurso secundario. Una inversión de roles que los convertía en depredadores impredecibles y altamente efectivos. Su esqueleto también tenía un diseño inteligente. Los huesos estaban llenos de cavidades, lo que los hacía mucho más livianos sin sacrificar resistencia. Este tipo de estructura, similar al de las aves modernas, aumentaba su agilidad y capacidad pulmonar. Una adaptación que les permitía moverse con soltura pese a su tamaño. No eran gigantes torpes, sino máquinas de caza optimizadas al extremo. Gracias a este diseño lograron expandirse por regiones muy distintas. Desde los húmedos paisajes sudamericanos hasta las costas asiáticas, supieron adaptarse a cada nuevo ecosistema. En algún momento incluso se pensó que podían haber cazado peces, usando sus garras como anzuelos naturales. Aunque hoy se descarta esa teoría, refleja cuán versátil era su morfología. Estaban preparados para enfrentar cualquier desafío. Su hábitat preferido parecía ser el entorno fluvial y costero, regiones donde la vida era abundante y diversa. Estos lugares ofrecían presas, refugios y las condiciones ideales para desplegar su estilo de caza. En esos espacios se convertían en sombras letales, capaces de emboscar sin ser vistos. Eran cazadores silenciosos, rápidos y certeros, fantasmas del ecosistema que se deslizaban sin dejar rastro. Cada parte fundamental de su éxito evolutivo fue su capacidad de diversificación. Durante millones de años surgieron nuevas especies adaptadas a diferentes regiones y tipos de presa. Esta variedad fue su salvavidas
ante los cambios ambientales. Aunque algunas ramas se extinguieron localmente, otras persistieron, lo que consolidó a los megaraptóridos como un linaje resistente, adaptable y prolongado. El mejor ejemplo de esta evolución continua fue el Maip, el más grande de todos. Esta bestia encarnaba la culminación de millones de años de perfeccionamiento. Todo lo que hacía especial a la una familia: garras gigantescas, brazos poderosos, cuerpo liviano y letal, estaba elevado al máximo en este ejemplar. Pero no era una anomalía, era el resultado lógico de una fórmula que funcionó durante más de 80 millones de años. Pese a su tamaño, el Maip no perdía agilidad. Se movía con una soltura de un depredador mediano, pero con la potencia de un coloso. Enfrentaba a Drosaurus anquilosaurios y en ocasiones titanosaurios. Su garra, que podía superar los 37 centímetros, era una sentencia de muerte. No necesitaba cazar en grupo, su sola presencia bastaba para que otros animales lo evitaran. Pero ni la perfección evolutiva fue suficiente frente al cataclismo final. Hace 66 millones de años la Tierra fue golpeada por un meteorito que desencadenó una cadena de eventos devastadores. Oscuridad, frío extremo, hambruna global. En ese invierno sin fin, incluso los depredadores más temibles cayeron. Los megaraptóridos, como todos los dinosaurios no avianos, desaparecieron con ellos. Lo que quedó fueron restos fósiles, fragmentos de un pasado, garras enterradas en piedra y preguntas sin respuesta. Pero también quedó el asombro. Asombro ante un depredador real, sin artificios, que fue más aterrador que cualquier monstruo de laboratorio. No fue obra de la ficción ni de la ingeniería genética, fue producto de la naturaleza, moldeado por millones de años de evolución despiadada. Mientras, en el imaginario popular el terror se asocia a dinosaurios gigantes que rugen en pantalla. Lo cierto es que el verdadero pánico vendría de un encuentro silencioso, inesperado, con un megaraptórido. Ellos no necesitaban hacer ruido. Su estrategia era simple: acechar, atacar, desaparecer. Y cuando te dabas cuenta, ya era demasiado tarde. No solo más fuertes, eran más rápidos, más precisos, más peligrosos. Su sola existencia reconfigura lo que creemos saber sobre los depredadores del pasado. No eran simples animales salvajes, eran entidades diseñadas para convertir la vida en muerte con una eficiencia aterradora. Y aunque el mundo cambió, su legado permanece. El peor dinosaurio que podría atraparte no es un mito de cine, es un hecho paleontológico. Y su nombre es Megaraptórido. El Megaraptórido fue más letal que cualquier dinosaurio de película. ¿Te imaginas o te imaginabas que una criatura así existió realmente? Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Si te gustó, apóyanos suscribiéndote, activa la campanita, dale like y comparte este video con todos los que aman la historia y los dinosaurios.